de su médico biofarmacéutico. Experiencia Idea Management 2026. Now 97.9. En vivo. Nos acompaña William Hope, cobertura médica. William Hope es salud. Si sos cliente sorpresa Santander, este 24 y 25 de mayo vení a Sodimac y aprovecha un 25% de reintegro adicional y hasta 9 cuotas sin interés en todas tus compras. Además es acumulable con otras promociones. Vení a Sodimac y llévate todo para tu casa con la mejor financiación. Para más información o limitaciones aplicables consulten www.sodimac.com.ar. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Experiencia Idea Management 2026. Seguí toda la cobertura por 979now.com y redes @979now. Nos acompaña William Hope, cobertura médica. William Hope es salud. 11:59 en toda la República Argentina. Alejandra Piceta dice: se ve y se escucha muy bien Pablo. No. Este programa no tiene ningún Pablo. Será Soy Juan. Juan Pablo y me dicen Juan. Claro. Y detesto que me digan Pablo. ¿Sí? Mira. No era culpa de querés ella, pobre, no ¿Vos sabía. querés que yo me enoje? No, pobre Alejandra, de ninguna forma. ¿Vos querés que yo me enoje? Decime Pablo. Ok, no. O sea, JP? viene... No, está bien, está perfecto. No, JP, claro. No, el problema es con Pablo. Claro. Que es mi segundo nombre. Sí. Viene Michael Jordan y me dice: hello, Pablo. Bueno, ahí no. no. Ahí no. Claro, ahí no. Es al único que le perdono. O Ronaldo. Y que le Ronaldo. Y que le permitís, Ronaldo. además, que le permitís que te diga. Bueno, no sé si le permito, pero no. ¡Qué lindo! Bueno, Marilú Marini. Ay, sí, qué mujer, ¿eh? Desarrolle, Barbie encantadora. Arroyo. Marilú Marini es una actriz argentina, por supuesto, aunque desde los años 70 vive en París. Allí ha formado su vida. Ella es de Mar del Plata, tiene 85 años. Y lo digo porque más allá de la coquetería, ha transitado muchos escenarios, tanto en cine, en teatro sobre todo, y en series también, en televisión. Y en cuanto al teatro, cuando ustedes encuentran la posibilidad de que ella viene a Buenos Aires y hace una obra, no dejen de ir a verla, porque además de que es una clase de actuación, es maravillosa ver cómo se mueve. Ha sido bailarina contemporánea en sus primeros años dentro de lo que es el mundo del arte. Y anteayer lunes recibió el premio Sur como mejor actriz protagónica por 27 noches. Esta película, este largometraje que Netflix lo tiene programado, aún está allí en su programación, en su plataforma, pero que el año pasado se estrenó en salas, compitió, estuvo en competencia oficial en el Festival de San Sebastián, dirigida y coprotagonizada por Daniel Hendler. Allí ella es Marta, una mecenas, podríamos decir, Marta Hoffman, que tiene algunos temas con las extravagancias y el hecho de no dejar su fortuna a sus dos hijas, que son Paula Greenspan y Carla Peterson, sino más bien despilfarrarla con la gente del arte con la que ella se rodea. Pero sus hijas la van a tildar de insana, la quieren encerrar en un psiquiátrico porque no le va a quedar nada para ella si la madre empieza a derrochar. Y allí, bueno, ella despliega todo su arte. Y en cuanto ha hecho también Cuando la miro, hace un par de años, con Julio Chávez, haciendo de la madre de Julio Chávez. Ahí Chávez dirigía, escribió la película y la protagonizaba también, por supuesto. Y Los Sonámbulos, en 2019 con Paula Hernández, junto a Erika Rivas, a quien ella dirige ya de manera remota en Matate Amor, la obra de teatro que cada tanto, en una sala llamada Dumont 4040, que está aquí cerca, la lleva adelante. El hecho es que Marilú Marini ha sido contemporánea de Miguel Abuelo. Y ella lo contó, pocas veces lo cuenta. En una entrevista relató que ella es la famosa Marilú.
No te enamores nunca de aquel marinero bengalí, Sí, decía. temón de los abuelos de la este nada. poeta Miguel Abuelo, con quien parece que ha tenido algún acercamiento Correcto. afectivo. Hasta me encantaría que eso hubiera ocurrido. No sé si pasó, pero ahora sí, ahora lo quiero. Es bastante discreta en contar, con lo cual, cuando escuchen aquel viejo hit de los abuelos de la nada y escuchen Marilú, es ella, es Marilú Mariña, quien con vergüenza lo cuenta, porque es una etapa ya, por supuesto, totalmente superada en su vida, pero que la relaciona con el rock nacional y con lo que han sido sus años de bohemia. Así que bueno, Está espléndida, Marilú Marín ¿eh? está espléndida, está fantástica, está actuando también en Francia, lo hace sobre el escenario hablando en francés, por supuesto, y cada vez que tengan alguna posibilidad de verla, ya decíamos, en teatro aquí en Buenos Aires, aprovechenla. Y si no, 27 noches que está allí en Netflix para disfrutarla en todo su esplendor. Muchas gracias, Barbie Arroyo. Juan Pablo Caturelli le pasa lo mismo que le dicen Pablo. No, es que para un Juan Pablo es... no creo que a ninguno imperdonable. le guste. Qué sé yo, hay delitos más graves, pero bueno, para nosotros... Claro, cosas que solo los Juan Pablos entienden. Claro, exactamente. A un José María que le digan María, más allá de que es un nombre de mujer, Claro. a un Juan José que le digan José, sobre todo con el Juan adelante, ¿no? Bueno, ayer se jugó el primer partido de las finales de la NBA y ganaron los Knicks en San Antonio, ganaron por 10, perdían por 14, llegaron empatados en 76 al último cuarto y ganaron los Knicks. Es el 12º triunfo consecutivo en playoffs, una serie que arrancó en el primer duelo de postemporada. Ganaron 4-0 la semi de conferencia, 4-0 la final a Cleveland y ganaron el primer duelo de las finales. Los Knicks, el mercado más grande, New York, de la NBA, no ganan un título desde el año 1973. Hace 53 años. Jugaron 24. final en el 94 y la perdieron con Houston Rockets, un equipo de Texas, año de Mundial de Fútbol en Estados Unidos. Año Mundial de Fútbol de Estados Unidos en este 2026, otra vez los Knicks en la final contra un equipo de Texas y en el medio habían perdido con San Antonio 4-1 la final de 1999 y volvieron a jugar una final después de 27 años contra el mismo rival que los había vencido en aquel año 99. Bueno, los Knicks están a 3 victorias de reescribir la historia de una franquicia fundadora de la NBA, de los mercados más importantes, el más grande. De hecho, la NBA tiene su sede en Nueva York y el NBA Store más importante está en la Quinta Avenida. Bueno, los Knicks están a 3 triunfos. Ayer ganaron por 10 con una figura estelar llamada Jalen Brunson. Su papá, Rick Brunson, jugó apenas 10 segundos para los Knicks en las finales del 99 contra San Antonio. El rol de Jalen es mucho más importante y es un jugador que en los momentos cruciales, en lo que se llama la zona del clutch, siempre responde. Y ayer fue determinante en el último cuarto para que los Knicks, que habían levantado una diferencia de 14 puntos, ganaran el primer partido. Son 12 triunfos seguidos, otra vez la marca registrada de la defensa, otra vez Jalen Brunson siendo clave con dobles de corto alcance, más allá de que también tomó tiros de 3 puntos, pero fueron las penetraciones en la zona pintada las que definieron el resultado. Y los Knicks volvieron a ganar. La confianza que tiene Brunson para tomar decisiones, para tomar tiros, obviamente la comparación con Jordan aparece, aunque por supuesto Jordan en otra dimensión, en otra galaxia, pero es el rey del clutch, un tipo que dice, no importa lo que pase, en los primeros 3 cuartos, en el último periodo me voy a hacer cargo yo y voy a hacer todo lo que dependa de mí para que mi equipo gane. Dobles, asistencias, rebotes, o sea, el tipo siempre hace lo que hay que hacer para que su equipo gane. No es egoísta, no juega para sus estadísticas, juega para que el equipo gane. Por ejemplo, en el primer cuarto 1 de 7 en tiros de campo. En el segundo cuarto 4 de 8. 2 de 7 en el tercer cuarto. Vos decís, con esas estadísticas hizo un mal partido. Bueno, ¿qué pasó en los últimos 8 minutos? Bueno, de los 30 puntos que anotó en total,
13 fueron en los últimos 8 minutos. O sea, donde importa la cosa, en el clutch. Y fue otra vez el más importante, más allá de otras ayudas de Shamet, de Karl Anthony Towns, es Jalen Brunson, el hombre clave con el cual los Knicks sueñan ganar el primer título desde aquel 1973, hace mucho tiempo. La serie es larga, como dijo alguna vez Magic Johnson y también lo dijo Michael Jordan, un partido no hace una serie, pero ganar en San Antonio y llegar a 12 triunfos consecutivos en playoffs, una serie impresionante, otra vez con el sello de Jalen Brunson, pavimenta el camino para que los Knicks ganen su primer título en 53 años. Now 97.9 en vivo. Nos acompaña William Hope, cobertura médica. William Hope es salud.
12 y 12 en toda la República Argentina. Nos mira mucha gente acá, saca fotos, filma. No digo que nos sentimos como una atracción de zoológico, ¿por qué no? Pero me divierte, ¿viste? ¿Qué hacen acá? ¿Que hay un programa de radio? Sí, un programa de radio con el equipo, por supuesto, nuestra operadora, sonidista, productores, hay como un equipo de 20 personas. Y sí, estamos haciendo un programa de radio que suele salir en un estudio cerrado y acá en un ambiente amplio, abierto, hay que hablar cerca del micrófono. Y sí, si uno mira, puede distraerse, puede también posar involuntariamente para una foto. Me encontré con unos cuantos amigos que no sabía que estaban acá. Otros me avisaron, che, sé que estás por acá y me encontraré con ellos después del programa. Y ha venido a nuestra mesa Agustín Bellido. Agustín Bellido es presidente de Experiencia Idea Management y gerente general de IBM Argentina Conosur. Agustín, un placer tenerte acá. ¿Cómo va todo? El placer es mío, qué buena onda. Estamos todos incómodos porque... No. Pasa gente, o sea, es un ambiente distinto para ustedes y también es un ambiente distinto para mí, pero hay buena energía. Sí, lindo. Hay buena energía. Para que te des una idea, dejé el auto en otro estacionamiento y vine caminando. Porque estas aplicaciones que te ayudan a llegar a veces fracasan. Estos eventos acá en el SEC y nunca vi fila en el baño para ir en el coffee break como hay ahora. En el baño de varones había fila. Claro. Te la puedo tomar en el de mujeres, pero en el de varones. Es el índice baño. Sí. Bueno, Agustín, un éxito esto. ¿Cómo lo pensaste para arrancar? Vayamos a la génesis de esta idea de tener líderes, mentores, charlas. Después, por supuesto, vamos a hablar respecto al objetivo, pero ¿cómo nace Experiencia Idea Management? No, mira, la verdad... Te voy a pedir que te bien al micrófono. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Ustedes me dicen. Sí, impecable. A ver, esto empezó hace ya tiempo, de hecho, el año pasado, con un llamado a ofrecerme a ser de facilitador en este evento que a mí me encanta. Y en realidad, hoy nos damos cuenta, en realidad, que más que un evento es un encuentro, ¿no? Y no estoy solo, muy lejos de estar solo. Venimos trabajando con un grupo de profesionales en el cual se constituyó un equipo de trabajo que se llama Comité Ejecutivo de Trabajo para, de alguna manera, pensar en este proyecto. Y ahí tenés gente muy grosa, o sea, tenés gerentes generales, tenés líderes de primera línea, profesionales tremendos, pero por sobre todas las cosas, gente muy linda, con muchas ganas de dedicar tiempo, ¿no? Más allá de lo que uno hace todos los días a nivel profesional. Entonces, cuando empezamos a pensar en esto, nosotros veíamos que se llamaba experiencia, el evento per se se llamaba Experiencia Idea Management. Y decimos, pero ¿por qué no hacemos un grupo de trabajo que tenga que ver con esto de la experiencia? ¿Qué es la experiencia en un encuentro, ¿no? Donde se juntan miles de personas, como tenemos hoy alrededor nuestro, y empezamos a pensar desde antes, a empezar a contar de qué se iba a tratar esta jornada, ¿no? Enfocada en los líderes y en los futuros líderes de la Argentina. Hoy tenemos, te diría, gran parte de las empresas argentinas y corporaciones que trabajan en este mercado y a todos sus representantes de diferentes niveles. Entonces empezamos a pensar en esa agenda de liderazgo. Y esa agenda tiene 4 ejes. El primero ya te lo conté, es el de la experiencia, ¿no? Hicimos carpooling para contar un poco cuál era la idea, cuál era la propuesta, y después tenés 3 ejes de trabajo. El primer eje está dedicado a la persona. Decimos que es pensar en el líder más allá del rol que ocupa. Pensar en la persona, en su salud mental, física. Estamos, de alguna manera, desafiados en este mundo en el que vivimos de constante movimiento, anuncios, tecnología, desafíos. Estamos, digamos, muy expuestos y tenemos que cuidarnos. Porque como dicen en los aviones, ponete primero la máscara vos y después ponésela al resto. Me encanta, pero tiene que ver con eso. Y un poco esta primera parte que acaba de concluir, esa primera parte de la agenda, tuvo que ver con eso.
con la persona, con el líder, con darle herramientas. ¿Quiénes estuvieron en esta primera parte? No, te volvés loco. Hubo gente, hubo una filósofa que contó acerca de cómo pensarnos, hubo gente, bueno, estuvo Martina Rúa, Martu contando un Martu, poco. la vi, compañera nuestra en el anterior No Somos Nadie, vino acá, nos dimos un abrazo. No, genia, Martu, bueno, nos dio un poco de letra de lo que viene, de cuáles son estos desafíos desde el punto de vista tecnológico, el AI, el renacentismo, pensando un poco cómo tenemos que reconfigurarnos como profesionales con todo el tema de tecnología. De nuevo, tuvimos una actuación estelar, hubo un actor representando cómo son nuestros días, ¿no? O sea, por un lado es resultado, por el otro lado, abrazame, quereme, por el otro lado, sesiones de masajes de 2 a 6 de la tarde, pero al final las reuniones impostergables son en el mismo horario. Entonces, escucha, cosas que nos pasan todos los días, pero que tienen que ver con cómo empezamos a tratar de pensar más en la persona. Ese fue el primer eje. ¿El segundo? El segundo eje tiene que ver con el equipo, con la banda y su ecosistema. ¿Qué significa esto? Primero, cómo generamos culturas dentro de nuestras organizaciones donde se nos invite a pensar, a ser más creativos, más innovadores, a tener discusiones de valor, a ser más eficientes en términos de hacia dónde llevamos las organizaciones. Y después vamos a hablar un poco más allá de nuestro equipo y nuestra organización. Vamos a hablar de lo que nosotros llamamos el ecosistema. ¿Qué significa esto? En el mundo en el que vivimos con constantes desafíos, esto del concepto de frenemy, a veces amigos, a veces enemigos, ¿no? ¿Cómo empezamos a colaborar mucho más en estos ecosistemas empresariales? ¿Cómo pensamos que diferentes empresas de diferentes industrias puedan conectarse para pensar en algo distinto? O sea, empezar a ver el mundo empresarial y el mundo de los desafíos desde una manera quizás más colaborativa. Frenemy, frenemy, pero de una manera distinta para llegar a nuevos espacios. Entonces, por ahí va a ir la segunda parte del evento, con algunos oradores y con algunas industrias que van un poco más allá de lo que acostumbradamente vemos. ¿Ahí va a estar Seba Verón? No, Seba va a estar más adelante. Más adelante, el tercero. Exacto, hasta ahí el segundo eje. Y el tercero, el universo, el contexto, todo lo que nos rodea. Porque obviamente nos condiciona a tomar decisiones. Vivimos en un mundo con muchísima incertidumbre. Esto no es Argentina, es el mundo. Todos los días, ustedes lo saben mejor que yo. Vivimos en un constante suceder de cosas. Y entonces tenemos que ver qué oportunidades tenemos, ¿no? ¿Cómo pensamos en oportunidades en ese contexto donde seguro hay empresas y emprendedores y personas que encuentran espacio? Bueno, ¿cómo nos inspiramos a buscar esos espacios de oportunidad, ¿no? Agustín, más allá del networking que se hace, de encuentros entre personas que compiten o directamente pertenecen a esferas totalmente distintas, ¿cuál sería para vos la sensación más linda con la que se pueden ir los que han llegado a este lugar y que, por supuesto, tienen mucha intención de que esto les sirva y sea trascendente más allá del tener que estar por alguna otra razón? Mira, Juanpa, cuando nosotros empezamos en esas primeras conversaciones de ver qué hacíamos, una de las cosas que decíamos, más de uno lo dijo, es uno de los deportes que más me cuesta es el tema del networking, ¿no? Vos venís a estos eventos, tenés un badge gigante, ¿no? Que aparece el nombre, allá me lo guardaron para no salir con el badge, pero tenés tu nombre chiquitito, el nombre de la empresa grande. Todo. Y claro, es incómodo. Vos llegás acá y 1.200, 1.300, no sé, miles de personas y tenés que mirar el badge. Ya eso es incómodo, o sea, tener que mirar porque sí. Entonces, empezamos a pensar cómo aflojar eso, ¿no? Porque al final, en el networking está todo lo bueno. O sea, nos conocemos, nos conectamos, se nos despiertan ideas, charlamos. Al final, el mundo es gente con gente. Entonces, el tema del networking, este espacio en particular, el que está ahora, que estamos en un break y demás,
tiene que ver con eso, tiene que ver en cómo conversamos y cómo rompemos un poco esos sesgos, ¿viste? De si miro el cartel o no, si me acuerdo tu nombre o no. Bueno, listo, charlamos, che, rompamos esto. Y hubo un sketch previo y aparte hicimos una app que te deja contactar a las personas previamente y te aparece un push y buscas un sitio y te encuentran. Y lo otro copado, y no soy más larguero, está sucediendo en este mismo momento un speed dating, ¿no? Entonces hay gerentes generales con jóvenes profesionales o gente que se va anotando, y ahí estaban haciendo algunas filas para tener conversaciones cortitas de ida y vuelta con CEOs y poder conocer un poco más acerca de cómo son los días a días. Y de nuevo, esto es ida y vuelta, ¿no? Todos aprendemos. Así que esa es la magia que queremos generar acá en este espacio y que se vayan diciendo: conecté, aprendí, entendí, me desafié. Ahí va, por ahí. Agustín, muchísimas gracias. Felicitaciones también porque es un eventazo. Gracias por invitar a Nau a formar parte del mismo. Ojalá que el año que viene repitamos. Y de verdad, es un placer estar acá. No, Juanpa, gracias a ustedes por coparse con la idea, por los carpooling, por estar acá. Esto también genera, ¿viste? Va pasando la gente y como que hay como una mística linda. Así que y esto es una primera conversación que va a seguir, así que nada, bienvenido a que no se corte, como decimos. Ahora más, que no se corte. Agustín Bellido, presidente de Experiencia Idea Management y gerente general de IBM Argentina, Cono Sur, charlando con nosotros.
las 6 de la tarde. O sea, que es una jornada completa e intensa. Bueno, ronda informativa. Barbie, arrancamos. Sí, bueno, hace unos días, ustedes se acuerdan que se estrenó en salas Risa y la cabina del viento, y desde hoy ya está en plataforma. Netflix la anunció a esta película que tiene a Kazu, la cantante, jujeña ella, como protagonista y además debutando en lo que es una carrera como actriz. Ayer fue una gran oradora, Kazu, en la plaza. Ella, recordemos que pasa una situación bastante particular con el papá de su hija, Cristian Nodal, y más allá de eso, en esta ficción, es una mamá que cría sola a Risa, a esta niña, y que ella tiene la particularidad, la pequeña, que puede comunicarse con quienes ya no están en este plano a través de una cabina telefónica, algo que ya no existe más. Es raro que uno encuentre en la calle una cabina de teléfono, y que puede hablar con ellos y puede hacerles cumplir el último deseo tratando de conectarse con su padre que ya no vive. Diego Peretti trabaja también en esta película. Él es un vecino que está allí, que comparte mucho tiempo cuidándola a esta niña porque su mamá trabaja y está mucho tiempo fuera de casa. Es una historia muy interesante para recordarla, para verla, para conocer un cine que se ha filmado en Ushuaia, allí en Tierra del Fuego. Así que como opción para el fin de semana, quienes ya han visto, por ejemplo, el documental de Maradona, que algunos ya se subió ayer y ya lo tienen cocinado. Tremendo. Sí. Es un laburo impresionante de Asif Kapadia. Claro. De los más lindos para ver. Tal cual. O la miniserie Michael Jackson, El Veredicto, que ayer la recomendamos, la empecé a ver, es muy fuerte también. Recordar con material de archivo cómo fue aquella primera acusación de Michael Jackson por abuso infantil, y ahora, yendo a la ficción, Risa y la cabina del viento. Euge Mucio. Bueno, la fábrica de neumáticos Pirelli va a dejar de operar en su esquema actual. Esta semana va a hacer una parada de planta para poder readecuar este nuevo esquema. Afecta a 650 trabajadores. Estamos hablando de la planta que está ubicada en la localidad de Merlo y es uno de los centros productivos más importantes. Neumáticos, recordemos, cerró Fate, quedó Pirelli, y el otro productor es Bridgestone, que está ahí en la rotonda de Lavallol, en la zona sur del conurbano bonaerense. Quedan pocos compitiendo. La razón que da la empresa es justamente la caída de las ventas, tanto para la reposición de vehículos autónomos de usuarios, como también de la demanda de las empresas, ¿no? Para su flota de logística. Así que lo que va a hacer es readecuar ese esquema. ¿Cómo va a adecuar? Bueno, no va a haber más trabajo de sábados y domingos, solo va a quedar lunes a viernes. Esto afecta a 150 trabajadores y según hacen cálculos los empleados de esta empresa, es hasta un 27% menos que dejarían de percibir de los salarios, siendo que los sábados y domingos tienen jornadas con doble pago por ser justamente fin de semana, ¿no? Así que otra noticia de esta reconversión, ¿no? de algunos sectores que está atravesando la industria. Fondo Monetario Internacional valoró a través de Julie Kozak, su directora de comunicación, el ritmo de compra de reservas del Banco Central. Sí, hizo igual un llamamiento del tema impuestos por la reforma tributaria a la que se comprometió el gobierno para fin de año, y lo mismo también para la reforma previsional. Y ahí un asterisco sobre el tema ganancias, que es bastante exigente el pedido que tiene el fondo. Después lo podemos profundizar. Dale, sí, es un tema para profundizar. Mauro Embe. Argentina, a través de su canciller Pablo Quirno, en una solicitud formal que entregó al ministro de Comercio e Inversión de Nueva Zelanda, formalizó el pedido de adhesión de la Argentina al TPP, ¿no? A la Trans-Pacific Partnership, que es un acuerdo transpacífico, que por supuesto es uno de los acuerdos de libre comercio más grande del mundo, cosa que es curioso, ¿no? Porque Argentina suele ser un país del Atlántico, pero ahora está mirando al Pacífico también, y que reúne a los siguientes países, ¿no? Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Reino Unido. Hay dos ausentes, por supuesto, ¿no? Estados Unidos y China. No, el acuerdo fue pensado por Barack Obama en el año 2016, poco antes de dejar su presidencia, justamente para que el comercio se empiece para Estados Unidos poder controlar en cierta forma el comercio en Asia-Pacífico y que China no estuviera involucrada, pero Donald Trump se retiró en el 2017.
¿no? de Estados Unidos salió del Tratado Transpacífico, que si bien sigue existiendo, no tiene la fuerza de antes, pero Argentina está buscando nuevos foros y nuevos lugares donde poder comerciar también, y es una gran iniciativa de la Cancillería argentina, definitivamente, aunque no está confirmado si va a ingresar o no del Tratado Transpacífico, una buena noticia para la economía y para, por supuesto, la Argentina en su conjunto. En el chat de TNT Sports, que estamos todos los que trabajamos ahí, hay una persona que tiene así como mucha información y dice: hay interés real de parte de Deportivo Riestra por Tim Payne. Es mucho ya. El club quiere averiguar condiciones por el futbolista, Excelente. pero con la fama repentina se está complicando el contacto. Existe el interés y no lo descartan. Pero no era malo, perdón, ¿no? Pero no era como que le Pero faltaba igual condiciones. Riestra, digamos, Pero es con todo lo que nuestro. ya hizo Riestra. Pero ahora es Riestra, nuestro. Deportivo Riestra tiene, digamos, a partir de su comisión directiva y de su dueño, una predilección por el alto impacto. Por ejemplo, hizo jugar ahí va. 10 segundos a un streamer, Sprint, Tenés razón. que no tocó Me la acuerdo. pelota y fue titular en un partido y lo reemplazaron a los 50 segundos. Y quemó una ventana de cambio para el ingreso de Gustavo Fernández y la salida de Sprint. Entre otras cosas, ¿no? Una DJ en el estadio. Fuegos artificiales. Sí. Gani no sé si contaba como eso también, ¿no? Futbolista, pero que bueno, también tiene un perfil. No, pero digamos, Ogró hizo una buena gestión en Riestra y muy bien después le fue. se dirigió a Newell's, le fue muy bien. Es que le fue bien a Riestra, además, le fue Riestra muy bien. jugó en Copa esa campaña. Sudamericana. Sí. Riestra jugó la Copa Sudamericana, no se clasificó para la siguiente instancia, pero digamos que no. Más allá de eso, tuvo el mérito de clasificarse deportivamente con los puntos que sacó. Pero bueno, vamos a ver en qué termina esta historia. 12:36 en toda la República Argentina.
por Now 97.9. $12:40 en toda la República Argentina. ¿Sabés qué cobertura médica eligen las principales empresas del país para cuidar la salud de sus colaboradores? Eligen William Hope, porque desde hace más de 50 años ofrecen un servicio de excelencia con los centros médicos y sanitarios más prestigiosos del país, consulta médica virtual las 24 horas, asistencia al viajero y odontología y ortodoncia sin límite de edad. Descubrilos en www.whope.com.ar, whope.com.ar. William Hope es salud. Después de la pausa vamos a darnos otro lujo y otro gran gusto aquí en No Somos Nadie. Vamos a conversar con Diego Seidman, conductor de After Office Now, integrante de la gran familia de Now 97.9. Ya venimos. Now. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Experiencia Idea Management 2026. Now 97.9. En vivo. Nos acompaña William Hope, cobertura médica. William Hope es salud. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Este Día del Padre, Baquiano Almacén presenta sus boxes gourmet con vinos seleccionados, quesos y fiambres premium pensados para regalar y compartir. Atención personalizada en sus locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Cada box se prepara con productos de primera calidad. Más información y pedidos en Baquiano Almacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Now. En vivo desde Experiencia Idea Management 2026. Nos acompaña William Hope, cobertura médica. William Hope es salud. Tengo con nosotros Diego Seidman, integrante de la gran familia de Now, conductor de After Office, que arranca a las 5 de la tarde. Diego, un placer tenerte acá. ¿Cómo va todo? Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes acá. ¿Cómo van? Bien, bien, muy bien. Disfrutando de esta jornada tan particular, con muchísima gente, con un ambiente, si querés, de época, con empresarios, emprendedores, CEOs, entusiasmados, si querés, con un cambio respecto de lo que fue durante mucho tiempo la visión y la concepción empresarial. Y de esto, si querés, podemos empezar a charlar para después meternos en el asunto político. ¿Crees que hay un cambio de época que se está gestando? Hay una frase que parece que es obvia y que no era muy obvia hasta hace 2 años. Equilibrio fiscal. No era sexy, no cortaba entradas, no movía el amperímetro. Equilibrio fiscal era la nada misma. Hoy hay una toma de conciencia de que vos no podés gastar más de lo que te entra. La frase no es de Milei, es de Milei en el inicio, como el que empezó la batalla cultural con esto, desde su banqueta de intratables, etcétera, predicando en el desierto muchas veces, en donde había una idea expansiva de todo para todos. Pero ¿cuál era el cable que conectaba la política distributiva con el origen de esos fondos? No se pensaba, no se reflexionaba mucho sobre eso. Gran parte de los problemas de Argentina tienen su origen ahí. Incluso el rebote del nacimiento de lo que le da la identidad final al kirchnerismo fue un problema de caja, la 125, que después está, si vos querés, bordada de épica, y el campo nacional contra el campo, la oligarquía contra los sectores populares, no era más que un problema de caja. No le alcanzaba el dinero al kirchnerismo en esa época.
adelanto la película, muchos años después aparece esto. Hay una búsqueda de equilibrio fiscal, vamos a ver la sustentabilidad de esta búsqueda o cuán sustentable es este cambio, además, como de matriz productiva que propone el gobierno, del clásico esquema a este nuevo de gas and oil, minería, campo y lo que se puede armar alrededor. Mientras tanto, si no tiene equilibrio en alguna zona, el gobierno es en lo político, en su propia dinámica de partido gobernante. La Libertad Avanza, con internas a cielo abierto o a tuit abierto, con un presidente que no ha abandonado ni un ápice de su personalidad. Quizás ahora, digamos, tiene otro lugar y desde su cuenta de Twitter difunde agresiones, difunde justificaciones, por ejemplo, a su decisión de retirar el pliego de María Verónica Micheli con el único motivo de ser la cuñada de Hugo Alconada Amón. ¿Hay armonía entre ese Milei con una personalidad que ya conocíamos y ahora expresa desde el máximo cargo, y esta búsqueda de equilibrio fiscal, cuentas sanas, macroeconomía ordenada? Viste que estamos en un congreso empresarial, como crisis es oportunidad, es la frase que se escucha. Sí. Para el gobierno muchas veces oportunidad es crisis. Teniendo una macroeconomía mucho más acomodada, no resuelta, pero mucho más acomodada y con buenas noticias en los últimos tiempos, el riesgo es no riesgo cuca, es riesgo internas. Hay un canibalismo político que practica el gobierno que es increíble y que tiene que ver con dos tribus que vos conocés, que es el carinismo y el Santiago Caputismo, que no paran de tener sospechas cruzadas. Y este es un problema porque todos los gobiernos tuvieron internas, desde los tiempos, Menem, de la Rúa, etcétera. El tema es que vos tenés que tener algo que lo ordene, y ese algo es el presidente. Claro. Y el presidente no puede ordenar una interna en donde de un lado está la hermana biológica, sostén emocional, a la que le debe gran parte de su lugar en la presidencia, y del otro lado el arquitecto y hermano de la vida, así lo define Milei, que es Santiago Caputo. Los necesita a los dos, y ahí no puede él ser el jefe del jefe. A veces le cuesta ser, o le está costando ser, el que ordena esa interna. Hay algunas fotos, como la semana pasada que vivimos, o que mostró fíjense qué felices, el álbum de familia, somos todos felices, y eso dura nada. Se la lleva el viento en 10 minutos. Es lo que estamos viendo. No puede, no quiere, no puede, sabe, puede. No tiene el herramental psicológico para hacerlo. Así como tiene el herramental psicológico para tener la convicción del profeta y no moverse un pelo de su rumbo económico, de su hoja de ruta, no puede, tiene superávit de convicción y tiene déficit de mando en ese sentido. En ese sentido, porque en otros sentidos ha fusilado al amanecer a quien ha osado tener alguna disidencia con él. Claro, claro. Y mientras tanto hay un gobierno que debe gestionar, debe llevar adelante la administración pública. ¿Cuánto interfiere no solo la interna, sino esta presidencia del presidente? Mucho. Porque cuando en una organización, no solamente un gobierno, en cualquier tipo de organización, en una empresa también, todo el tiempo hay un clima de sospecha y hay un verticalismo extremo que no tolera la disidencia, lo que se genera es mucho miedo, mucha paranoia, y eso genera parálisis, ralentización de los procesos. Porque tengo miedo de firmar, porque tengo miedo de comentar, porque tengo miedo de acelerar, necesito estar recontra chequeado y supervisado todo, y eso a veces hace que los procesos o la ejecución sea más lenta. Esto es lo que pasa. Y este es el reclamo, de hecho, por ejemplo, el PRO lo corre, o lo que queda del PRO, Macri, etcétera, todo el tiempo machacan con que al gobierno le faltan esas terceras líneas que empujen el lápiz. Y gran parte es por esto, porque no tienen cuadros, o los que tienen están muy aterrados. Mientras tanto, del otro lado hay poco y nada, un poco por esta batalla cultural de la macroeconomía ordenada. Resalto siempre la frase de Juan Manuel Olmos: no puede ser que cada vez que el peronismo gane una elección todos los indicadores se vayan a la mierda.
y nos asocien con el desorden, el déficit, y también muchos episodios divulgados hasta incluso por la propia interna de presunta corrupción que nadie puede capitalizar del otro lado. Estar solo en el ring ayuda, necesitas un rival competitivo, el riesgo de levantarle el precio, el perfil a un rival competitivo no te puede jugar en contra. Una aclaración del párrafo anterior es, alguien puede decir, che, ¿a qué te estás refiriendo? Mirá que en el Congreso le está yendo bien en líneas generales al gobierno. Sí, yo no me refería a eso, me refería a la ejecución de muchos ministerios. Cierro ese capítulo y vuelvo acá. Es cierto que no tiene quién y no tiene qué nítido la oposición, el kirchnerismo, el peronismo. Es cierto que hay un drama ahí porque Cristina y Máximo ven con perplejidad como Axel Kicillof quiere hacer kirchnerismo no teniendo obediencia plena ni a Cristina Kirchner, la dueña de la marca, ni a Máximo Kirchner, dueño de... ¿Cómo vos vas a cruzarte enfrente y nos vas a robar la marca a nosotros para hacer kirchnerismo? ¿Desde cuándo? Nos vas a tener que pedir autorización para todo. Y Axel Kicillof dice, yo esto no lo quiero. Ahí hay una tensión que es complicadísima. Y hay otra tensión agregada, es que los gobernadores peronistas muchas veces tienen agenda minera, agendas que se parecen a veces más a la de Milei que a la de Kicillof, al cual ven kirchnerista del AMBA metropolitano, del conurbano, que no entiende los conflictos de las provincias. Con todo esto en contra, incluso así, el peronismo, kirchnerismo desmembrado, puede empujar y llegar a un balotaje. Y ahí es como la película Match Point. La pelotita va de un lado o puede quedar del otro. Drama. Y ese es el drama que miran los empresarios que están acá en IDEA y los mercados. Y es, che, ¿de qué lado va a caer la pelotita? No jodan más con las internas. Basta. Porque le están dando... Basta con que Adorni presente su declaración jurada y hagan lo que tienen que hacer. Porque en el peor escenario, y casi en el zaguán de la hiper, Massa sacó 45%, ¿no? En el balotaje. ¿Sí? Entonces lo que quiero decir es que en el peor escenario Argentina está dividida y no te sobra nada para ganar. Digamos, no está asegurada la reelección de Milei. Tiene que laburarla. Dijiste algo que coincido, que es no puede moverse de su hoja de ruta, sobre todo en la economía, ¿no? Y tenés al mismo tiempo a un Luis Caputo que hoy tiene un rol mucho más político del que tuvo en gestiones anteriores, cuando era ministro de Finanzas o presidente del Banco Central, que de alguna forma tiene una muñeca un poquito más pragmática en algunas cuestiones, como por ejemplo la energía, los subsidios a la energía, cómo manejar las compras al exterior, ese tipo de cosas. ¿Es no poder moverse de su hoja de ruta algo que le puede hacer perder capital político? ¿Cómo se inserta ahí un ministro de Economía como Luis Caputo, que tiene más un perfil más financiero y al mismo tiempo la microeconomía te está diciendo otra cosa? ¿Cómo lo ves eso? Lo veo como en su nuevo rol de comunicador del gobierno, como vocero. Yo lo veo ahí a Caputo, que antes estaba más contenido, había otra gente que lo hacía, Marcos Peña los tenía cortitos a todos, no se podía hacer. Bueno, lo hace muy mimetizado discursivamente con Milei, esta cosa de pegar fuerte. Viste que en general las organizaciones y los gobiernos calcan las formas del líder. Bueno, eso por un lado. Y es cierto lo que vos mencionás, que hay matices heterodoxos en la ortodoxia del gobierno. Por ejemplo, lo que hace YPF. YPF pisó un poco el litro de nafta. Y vos decís, estás haciendo kirchnerismo. Y Horacio Marín, jugador de truco, te guiña el ojo y te dice, pará, ahora podemos planchar un poquito el precio, lo podemos suavizar, controlamos la mayoría del mercado de despacho de combustible, de producción, y después vemos, cuando baje el combustible, a vos, automovilista, viste que hubo un folleto de sí. YPF, YPF hace por vos, ahora vos haces por YPF. Y es, cuando baje el barril, si baja en Medio Oriente, mirá que no te vamos a bajar rápido. Vos te aguantás, te llevo para que me lleves. Tiene muñeca ahí. Entonces, ahí es una política donde el gobierno está usando, un gobierno pro mercado está usando un insumo del Estado. Claro. Que es una SA, pero está siendo controlada por el Estado. Y hay algunas líneas de crédito del Banco Nación, Extra.
hay unas tasas para la gente que tiene alta morosidad, digamos, hay algunas pequeñas políticas estatales que está haciendo un gobierno antiestatal en teoría. Ahí hay dosis de heterodoxia. Y Adorni, porque hablaste de vocero. Vocero era Adorni, tan eficaz que fue una elección y la ganó en la Ciudad de Buenos Aires, y después vino todo lo que conocemos, esa foto sacada por Radio High en Nueva York, el deslomarse, mi compañera de toda la vida, investigaciones patrimoniales, la casa en Indiocuá, el departamento en Caballito, etcétera, etcétera. Una declaración jurada que no llega, que fue prometida y que se iba a hacer de manera inminente, pero sigue siendo el jefe de gabinete, por lo menos en lo formal, y probablemente lo siga haciendo, como también instrumento de la interna Karina Milei y Santiago Caputo. Pero, ¿y Adorni? En términos futbolísticos, vos tenés un jugador menos que no se puede ir de la cancha o que vos no lo querés sacar de la cancha. Vos tenés un jugador lesionado. Anda a jugar de 9. No puede jugar. ¿Por qué jugaba de vocero? No de jefe de juega de jefe de gabinete. Es un tipo que tiene su autoridad moral vaciada. No es un interlocutor de político en este momento. Está objetado. Milei no lo quiere sacar por diversas razones ideológicas, porque cree que es una campaña del periodismo, porque cree que no le va a entregar la cabeza de Adorni, etcétera, porque es muy próximo a Karina. Pero Adorni jugaba de 9 metiendo goles en la vocería, y hoy Milei es el vocero, o venía siendo el vocero del vocero, que no tiene voz. Entonces vos lo podés dejar en la cancha y no sacarlo del gobierno. Pero es un tipo que tiene el boleto picado ahora, salvo que haya una magia en la declaración jurada, que todos nos quedemos con la mandíbula contra el piso y decir, pero está todo absolutamente claro y justificado. Y ahí la bandera sería Perdona Adorni. Perdona Adorni, hacemos una peregrinación, hacemos un abrazo simbólico alrededor de Indiocuá y vamos, o sea, esto no va a pasar. No. Indudablemente no va a pasar. Entonces es un gobierno con poco personal, con poco recurso humano. ¿Viste? Yo digo, entran en un fitito, los empujás y el gobierno entra en un fitito. Se queda sin uno. Uno valioso, además. Sostener a Adorni, muy importante. Es un tipo que duplicó al PRO en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Era candidato, decían, algunos se atrevió a decir, si después de Milei podría hasta Adorni ser presidente. Ahora es una locura. Se escuchó y se dijo. En este contexto de un gobierno peleado, o al menos con muchísimas diferencias internas, donde el presidente no puede meterse pues no tiene las herramientas para hacerlo, ¿cómo ves al PRO? Que de a poquito creo que está viendo, bueno, anda acompañado, quizás esta es nuestra oportunidad. El PRO no sabe qué quiere ser. No sabe si quiere disputar una candidatura o si se resigna a ir en el acompañante o en el asiento de atrás. Al cabo de 2 semanas vos ves un cambio discursivo pronunciado. Vos tuviste un documento fuerte que un domingo a la tarde sacó el PRO, que era básicamente un guión de Macri, en donde tomaba distancia, hablaba de un montón de cosas. Tenemos de buenas fuentes que eso enojó a gobernadores del PRO y dijeron, che, pará, ¿por qué te cortaste solo? Jorge Macri salió a decir, a mí no me consultaron, y ahí se arma un movimiento en donde el PRO no se enojen, recula, claro. Se asusta con el documento en letras de molde, ¿viste? Cuando vos decís una cosa y otra cosa es ver tus letras de molde ahí, sí. El horror escénico. ¿Para qué escribí esto? Eso, recularon. Y ahora están en una idea de vamos a acompañar lo que haya que acompañar, somos críticos, apoyamos la libertad de prensa, etcétera, pero no están insistiendo en vamos a armar nosotros un candidato propio. Ahora se tranquilizaron. Por supuesto hay una demanda republicana de división de poderes, de objeción a que saquen a una jueza por el mero hecho de ser cuñada de Alconada Amón. Hay todo un público republicano para eso, y Patricia Bullrich es la que está recepcionando esa demanda. Vamos a ver si se articulan al final del camino con La Libertad Avanza o no.
¿Y qué quiere Patricia Bullrich? ¿Sentarse en el asiento del acompañante, sentarse atrás o tomar el volante? Yo no lo sé, puedo sospechar, a mí me parece, pero no lo puedo decir, no tiene ningún rigor científico ni periodístico. ¿Quién no sueña con un papado? ¿Quién no sueña con jugar un mundial? ¿Quién no sueña con la presidencia? Yo no tengo dudas de que debe soñar Patricia Bullrich con alguna presidencia después de 50 años de política y que su momento llegó. De hecho, fue candidata a presidenta. De todos modos, no hay Patricia Bullrich sin un armado conjunto y coordinado en todo el cuadrante de la derecha centro-derecha. Si sueña acaso esto, yo no lo sé, no puede decirlo de ningún modo. Entonces ella es lo suficientemente importante para que no la puedan echar del gobierno, pero a la vez no le confían, no es propia. Los hermanos Milei la tienen, esta foto de Karina Milei que hubo, muy bien iluminada, la foto oficial. Vos te das cuenta con una foto de Sofía, pues están hermosos todos, está todo cuidado. Esa es una foto que es un sapo que se tuvo que tragar el gobierno. Es alguien que desafió a Milei, desafió a Karina Milei y lo dijo públicamente. Aparece sacándose una foto con Karina Milei que tiene la sonrisa del delfín, que es una sonrisa que vos no sabes si tiene un puñal atrás de la aleta o qué. Claro. Es eso. Perdió la autovalidez política el gobierno. Patricia necesita el gobierno, pero el gobierno necesita a Patricia Bullrich. Tuvo que tolerar la disidencia. Querido Guido Seigman, un placer haberte tenido acá en No Somos Nadie. La última pregunta / comentario es, bueno, ¿cómo están en After Office? Los escucho, me encanta, está un amigo mío que quiero, como Pablo Manzotti. Tenés gente joven, como la Colo, bueno, Pablo, que tiene nuestra edad. Y contanos un poco, cómo van armando este After Office. Nos divertimos. Se nota. Mucho, lo disfrutamos. Se nota. Se armó un equipo. Viste que puede pasar, puede no pasar. Pasó. Digamos, cada uno Sofi y Diamante también. Sofi y Diamante, cada uno tiene un rol, cada uno tiene su personaje, que es parte de su personalidad, un poco expandida para que tenga gracia. Y nos divertimos, informamos, jodemos, acompañamos. Es un horario lindo de la vuelta. La dosis justa de información y también hacer un momento grato. No hacemos bruxismo radial, que te informo, que te reto los dientes y no hacemos bruxismo radial, que sea un buen momento. Y se nota, y se disfruta. Muchísimas gracias, Diego, un placer. Gracias, un honor. Por favor, Diego Seigman charlando con nosotros aquí en No Somos Nadie, 1:03 p.m. en toda la...
siente un poco de frío. No sé cómo estará el clima afuera, así que vamos a hablar con Ezequiel. Ezequiel Marcusi, ¿cómo está el clima afuera? ¿Hay humedad todavía? Sí, Bárbara, está re húmedo y la temperatura es de 16 grados ahora. Mira. La máxima para hoy está estimada en 18, no mucho más que lo que tenemos. Ok. Y bueno, está muy húmedo y va a continuar muy húmedo estos días que vienen porque, bueno, todavía hoy ya tal vez zafamos, ya no tenemos ninguna precipitación más en lo que resta de la jornada, pero mañana sí puede haber otra vez algún chaparrón aislado, muy poquito por ahora, pero el fin de semana y sí la chance de lluvias se va a incrementar y vamos a tener lluvias seguramente en algún momento del fin de semana con mayor intensidad. Sobre todo, por ahora se prevé para el domingo que podamos tener una lluvia intensa. Así que veremos si tenemos alguna alerta para el fin de semana. ¿Y cuándo por vamos ahora, a ver sí. el sol, Ezequiel? Porque la verdad que hoy ¿viste? amaneció Estamos casi cansados. sobre las 8 de la mañana. No sé a qué hora se levantan ustedes, pero eran las 7:30 y todavía estaba oscuro porque, claro, hace días que no vemos el Sí. sol. Sí, mira, va a seguir con mucha nubosidad los próximos días, por lo menos hasta el domingo. Después el lunes me parece que ahí sí ya entramos en otro régimen. Pero por ahora piensen que vamos a tener, bueno, y con pinzas también lo digo, porque es probable que tengamos una extensión todavía. Pero bueno, yo les digo, mejor dicho, paciencia para los próximos días porque varios días con esta chance de precipitaciones. Sí. Y ahora lo más importante se está dando en la provincia de Buenos Aires. Hay sectores que ya están entre 20 y 30 milímetros, la zona de Bolívar, Carlos Casares, ya han registrado estas precipitaciones hoy. Y hay algunas tormentas fuertes sobre el oeste bonaerense, Así que vamos a estar vigilando esta situación e informándolos. Perfecto, Ezequiel, gracias. Hasta mañana ya. Hasta mañana, sí. Chao. Así es. Bueno, y aquí estamos, en Idea Management, como habitualmente salimos desde casa siempre. Es raro esto de trasladarse, pero está bueno, como una aventura distinta. Es algo Exacto. distinto. Está bueno. Y en este momento todavía no llegamos al, ¿cómo era, Eugenia? Al coffee break. Al coffee break, sí, no, tuvimos uno, Pero falta ahora el almuerzo ahora. Está más tranquilo, ¿viste? El lunch. Están todos los asistentes en distintas reuniones, encuentros, exacto. Ahora sí, nos vamos con Romina a ver cómo está el tránsito afuera, allí en la ciudad de Buenos Aires. Romina, ¿cómo te va? Buen día, Bárbara. Bueno, continúan las complicaciones dentro del ámbito de Capital Federal. Ahora se dio un choque entre una camioneta y una moto. Esto es en Agustín Méndez y Figueroa Alcorta. La circulación está reducida, trabaja el SAME. Se suma un choque múltiple de 3 autos en Niceto Vega y Carranza. También hay operativo de seguridad, incluso uno de los heridos está siendo trasladado al hospital Tornú y se da el atropello de una persona en Donato Álvarez y Gaona. Muchos choques en esta mañana, son más de 35 incidentes de tránsito que tenemos hasta el momento, sí, un número muy elevado. Y otro dato a tener en... Sí, decime. No, digo, pues, generalmente siempre llegamos a los 10, 12, 15 siniestros viales, pero en este caso hablas de 35. Sí, 35 choques en lo que va de este mediodía, son muchísimos realmente, un número muy elevado en el día de hoy. Y el otro dato a tener en cuenta, este fin de semana, anotar, el tren Sarmiento, el ramal Ponce Moreno, va a estar con un servicio limitado entre 11 y Merlo. Esto va a ser desde las 10 de la mañana del sábado hasta las 20 horas del domingo. Es por tareas de mantenimiento, entonces agendarlo porque el servicio no va a estar cumpliéndose de punta a punta. En estos momentos, todos los trenes, subtes y el premetro incluido están todos horarios. Perfecto. Gracias, Romy. Hasta mañana, entonces. Chao. Hasta mañana. A esta hora, la actualidad encuentra su lugar. No somos nadie. Now, 97.9. 1 de la tarde, 11 minutos entonces. Yo, hablando de eso del tránsito, hoy vine en el subte de la línea H, que no la había tomado aún. Es muy un linda. placer. De la más nueva, Sí, de la de ciudad. las más lindas. Exacto, pero además la ventaja cuando funcionan, ¿no? Cómo viene uno en la velocidad que podés venir y calcular al no haber tránsito ni nada por el Y la estilo. ventaja también de las líneas transversales, ¿no? La H, la C, ambas son las que cruzan de norte a sur y Las de sur a columnas norte. vertebrales de la red subte de la ciudad de Buenos Aires. Y ahorran mucho tiempo, sobre todo.
Y acá estamos en la estación Facultad de Medicina, con lo cual... De Derecho, perdón. Derecho. Acá la mayoría de los... Vos veías que iban todos apurados porque seguramente llegaban tarde a alguna cátedra o algo. Así que está bueno también esas estaciones en donde tiene que ver con... Son casas de estudio. Sí. Como pasa en Facultad de Medicina, así ahí he ido mucho porque también hay salas de cine en aquel lado. Bueno, ¿vamos a ir a una ronda informativa? Entonces, a ver, Eugenia, por favor. Bueno, habló el FMI, lo mencionamos antes, hizo su habitual conferencia de prensa que hace todos los meses y elogió primero el programa económico, algo que ya viene haciendo el FMI con este gobierno y más desde que empezó a cumplir metas como la de la estabilidad fiscal, la de la no asistencia al tesoro, no tanto así la de reservas, siempre hace un ápice con el tema de las reservas, pero bueno, como tuvimos una revisión técnica del programa hace muy poquito y de hecho hace un par de semanas salió lo que se llama el Staff Report, donde están todas las exigencias y los compromisos que tiene el gobierno con el FMI, no hizo tanto un llamamiento por ese lado, y mismo también porque el gobierno, y lo contamos también hoy, marcó el hito de comprar 10.000 millones de dólares en términos de compras del Banco Central. Pero más allá de que obviamente de vuelta elogió este tipo de variables, hizo ahora un llamamiento con el tema impuestos y con el tema previsional. ¿Por qué? Porque en este Staff Report, en esta hoja de ruta técnica que tiene el FMI, le dijo dos cosas al gobierno. Una, que tiene que hacer una reforma tributaria a fin de año. Y otra, que tiene que hacer una reforma previsional, del sistema previsional, pero eso ya para el año que viene. Entonces, ahí está más cómodo, que tiene más tiempo el gobierno para pensar una reforma previsional para el año que viene, no tanto así lo tributario. Y sobre ¿Qué lo podría tributario, pedirle en la reforma previsional, por ejemplo? Porque ahí nos compete a todos. Primero, subir la edad jubilatoria, por ejemplo, y algún tipo de cambio en la base de aportantes, ¿no? Entre otras cosas. Es más compleja que la reforma tributaria, si querés, está un poco más, no diría direccionada, pero sí señalada, como marcados los impuestos y los reclamos, por ejemplo, el sector empresario, que viene hablando del tema de los impuestos distorsivos y de la carga impositiva, el famoso costo argentino, ¿no? Y no te permite competir con el exterior. Pero hay algo que afecta directamente a trabajadores, tanto en relación de dependencia como a monotributistas, porque en esta hoja de ruta, donde el FMI dio los detalles de lo que quiere para el programa, pidió dos cosas. Una, que el impuesto a las ganancias alcance no así al 10% histórico de la población, sino al 20% de la población, como lo era en la época de Mauricio Macri, y que el monotributo tenga obligaciones mensuales más altas que se equiparen gradualmente con los trabajadores autónomos, ¿no? Los que son responsables inscriptos. Sí, o sea que sería mayor el aporte mensual del monotributista para alcanzar el valor. Que paguen más. Claro. Que paguen más, básicamente. Pensemos lo siguiente, cuando Massa sacó, Sergio Massa como ministro de Economía, sacó la cuarta categoría de ganancias, que es la de los trabajadores en relación de dependencia, solo el 1% de los trabajadores tuvo que pagar el impuesto. En 2024... Javier Milei recompone esa cuarta categoría de ganancias y vuelve a pagar el famoso 10%. ¿Cuánto están pagando? Ahora el mínimo imponible está en niveles como 2.500.000 para un trabajador soltero sin hijos. Sí. Un monto que no es de alguien de gran poder adquisitivo hoy con los precios como están y la inflación como está en Argentina. Y ahora el FMI lo que pide es que incluso sean los mínimos imponibles más bajos, no más altos. Entonces, más trabajadores paguen este umbral del 20%. Cree que así va a tener una recaudación extra del 0,4% del PBI. Y que pensemos lo siguiente, hoy hay, en la escala está el 5 al 35% de quienes sí pagan el impuesto a las ganancias. Esto haría que más trabajadores paguen incluso más, ¿no? También, o sea, los que ya pagan, que paguen más. La torta va a ser más grande y más cantidad. Exacto. ¿Qué pasa? Lo que dice el FMI es el sistema impositivo es altamente distorsivo, e inestable. Ya empezaron algunas expresiones empresarias a decir qué es lo que piensan respecto de esto. Por ejemplo, salió la Cámara Argentina del Comercio a decir que en las actuales circunstancias es inapropiada la propuesta del Fondo Monetario, de la base de contribuyentes, incluso también del impuesto simplificado, básicamente por el incremento de los ingresos personales, una mayor presión tributaria de los en relación de dependencia, los niveles de consumo que se reducirían respecto de esto, los efectos que puede llegar a tener. Sí, claro. Hay que ver si el gobierno, en términos políticos, se anima a aplicar una reforma del estilo este año,
si se anima a hacerlo el año que viene, pero el año que viene es electoral. Pensemos también en eso, ¿no? Y tocar el bolsillo al tocar el votante. bolsillo en años electorales es medio difícil. Pero bueno, lo cierto es que ahora el fondo, con el cumplimiento de otras metas, se puso exigente con el tema impuestos y sobre todo con el tema ganancias y monotributo. Claro, ya no pide que recorte subsidios, ahora es por otro lado. El recorte de subsidios también lo pide. Claro, ya no sigue pidiéndolo entonces. También el recorte de subsidios. Claro. Mauro, desde lo internacional, ¿qué más hay? Bueno, habíamos dicho al principio del programa que fue el primer revés serio a nivel legislativo para Donald Trump en los Estados Unidos respecto de las prerrogativas que tiene a la hora de encarar la guerra con Irán. ¿Por qué? Porque Trump hasta ahora había bloqueado los casi 10 intentos, principalmente demócratas, de tratar de limitar su poder como presidente de los Estados Unidos para definir una acción militar sin aprobación del Congreso. Hay una ley que ya tiene varias décadas por una resolución que dice que el presidente no puede mantener un conflicto por sí solo sin aprobación del Congreso más de 60 días, ¿no? Ya dijimos hace bastante que con el alto del fuego vigente dice, bueno, pero no cuentan los 60 días porque no se está disparando, que se sigue disparando un poquito también. En ese sentido, por primera vez la Cámara de Representantes, que sería el equivalente a la Cámara de Diputados en la Argentina, aprobó una resolución con total apoyo del Partido Demócrata y también con representantes republicanos del Partido del Presidente para limitar las prerrogativas de Trump en el caso de la guerra. Y le darían dos opciones: o retira todas las tropas de Irán, no las tiene Irán, ¿no? Pero todas las tropas que tiene en Medio Oriente apostadas justamente para este conflicto, o la otra opción es pedirle permiso al Congreso para avanzar con una acción militar. ¿Por qué digo que es importante? Porque si bien esto ya pasó en el Senado, justamente se trata de eso. Ahora tiene la Cámara de Representantes que lo va a mandar al Senado, y si el Senado logra tener el mismo resultado que ya tuvo, Trump tendría por ley que consultar al Congreso para seguir la operación o retirar absolutamente todas las tropas. Trump va a tener que convencer a aquellos senadores republicanos que en su momento votaron en su contra. A ver, en un año electoral como este de medio término con las elecciones del 3 de noviembre, puede llegar a negociar algún presupuesto, puede llegar a negociar algún puesto. No sería raro que lograra bloquear nuevamente un intento legislativo para impedir su accionar militar, pero las chances son menores que a las que tenía desde que inició el conflicto, ¿no? Y aparte lo debilitaría, ¿no? Si no le dan ese permiso desde el Congreso, queda como un líder debilitado en un conflicto bélico como bueno, es este. Que ya tiene bastantes reveses, ¿no? Hace muy poquito el Senado de los Estados Unidos también le prohibió, al menos de manera administrativa, desvió fondos que él quería usar para la construcción del ballroom, del salón de baile en la Casa Blanca. Él quería hacer, que decía que era mucho más seguro que donde hubo un intento de atentado, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, se lo bloquearon, y además le bloquearon hace muy poquito ese fondito que quería armar de $1.800 millones del IRS, el arca de Estados Unidos, la institución fiscal, para digamos, compensar a aquellos que adujeran haber sido presionados por Biden, por el gobierno anterior de los Estados Unidos, o por el Partido Demócrata. O sea, Trump tiene una disputa ya con al menos el Parlamento actual, el Congreso actual de los Estados Unidos. Hay que ver qué pasa después del 3 de noviembre, pero los tiempos y las ofertas de acción que hay para respecto con la guerra con Irán son cada vez menores. Lo que sí hubo otra novedad es que el día de ayer el gobierno de Israel, a través de sus representantes, y el gobierno de Líbano, a través de sus representantes en Washington, con mediación de la Secretaría de Estado, acordaron un cese al fuego en el Líbano, y también acordaron que el ejército libanés, que no es Hezbollah, porque Israel está luchando contra el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano y no contra el gobierno libanés, acordaron que al sur del río Litani, que es un río simbólico muy importante, que está al sur del Líbano, al norte de Israel, donde avanzaron justamente las tropas israelíes, que ese territorio iba a quedar bajo control del gobierno libanés. Y de hecho, sobre esto se expresó el propio Donald Trump. Pregunta a la periodista: ¿es posible llegar a un acuerdo con Irán, ya sea para intervenir y hacer eso, o para abrir el estrecho Hormuz sin ver un cese israelí de sus hostilidades en el Líbano? Trump contesta: creo que sí. Hemos intentado separarlo. Es decir, mira, es un tipo de cosa muy diferente. De hecho, hablamos con Hezbollah por primera vez en la historia. No sabíamos que ellos hablaban, y ellos acordaron ayer que no van a disparar. Israel no va a disparar, solo vamos a ver, pero me gustaría separarlo. Me gustaría que fuera algo separado porque es diferente. ¿A qué se refiere? Que una cosa es la negociación con Irán y otra cosa muy distinta es la negociación entre Hezbollah e Israel. Es lo contrario a lo que dice Irán. Irán dice: si no se calma el frente en el Líbano, no vamos a hacer un acuerdo. Por supuesto, en el medio está todo el mundo por el precio del barril del Brent. El estrecho Hormuz cerrado, todo esto es parte de la negociación. Y Hezbollah, el grupo terrorista Hezbollah, adivinen qué dijo: que se niega a aceptar un alto el fuego y a retirarse del sur del Líbano. A
ver, ¿por qué es importante? El gobierno libanés hoy está en el medio. Sí. Porque por un lado quiere ganar autoridad frente a Hezbollah y frente a su población, pero si le cede a Israel la potestad de incluso responder ante Hezbollah, ante cualquier ataque, estaría quedando como si fuera, digamos, en Argentina lo llamaríamos vendepatria. ¿No? Como que el gobierno de Líbano frente a su población estaría diciendo, le estamos dejando a un ejército invasor, en este caso como el israelí en el sur, le estaríamos dando la prerrogativa de ataque. O sea, está en el medio, no quiera Hezbollah, y al mismo tiempo no tiene que permitir que Israel, a ojos de los libaneses, haga lo que quiere. Entonces está en una situación muy complicada, que es la que tiene hace años, no es nada nuevo, ¿no? Y respecto de un alto el fuego, Donald Trump también se refirió a qué significa para él un alto el fuego en Medio Oriente. ¿Cómo define un alto el fuego? Le preguntan a Trump. Y él dice, prácticamente como es. Es una parte diferente del mundo, ya sabe. Yo digo que en esa parte del mundo los altos el fuego son cuando se dispara de una manera más moderada. Ah, bueno. Claro, en esta parte... ese total... Exactamente. En esta parte del mundo, al fuego no hay más disparo. En Medio Oriente, bueno, siempre un tirito, un misil, un dron se va a escapar. Esa es la situación por ahora. Igualmente, si el estrecho de Hormuz se abre, hay muchos estudios que dicen... tardaría meses o incluso años en recuperarse lo que se perdió ese 28 de febrero cuando se cerró. Claro. Porque los barcos no van a pasar de una, todos los daños a la industria petrolera van a tardar en recuperarse, pero al menos sería, bueno, a futuro un alivio para un mercado energético que está con un shock constante desde el 28 de febrero cuando empezó la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. Claro, gracias Mauro. Aquí estamos en Idea Management y nos quedamos hasta las 2 de la tarde. Esto es No Somos Nadie. De 10 a 14 por Now. Y
Y aquí estamos hasta las 2 de la tarde, como recién escuchábamos, y tenemos una invitada nueva. Gracias por venir, es Ximena Sáenz. Ella es comunicadora, es cocinera también, ¿eh? Y a esta hora siempre tenemos hambre. ¿Qué? Sí, sí, porque ya pasamos un poquito el horario del almuerzo. Totalmente. ¿Venís? Bueno, no traje nada hoy, chicos. No, la próxima ahí te vamos a reclamar. Traigo algo. Ah, traes algo, exacto. ¿Estuviste moderando o vas ahora a la charla? Por suerte, ya pasó. Ya pasó. Porque viste que uno siempre se pone nervioso. Sí, lógico. Para armar una crew, cada ingrediente cuenta. Así es. Fue el nombre de esta charla que moderaste. En realidad me entrevistó Robbie Cruz y yo iba contestando. Bien. La verdad que muy, muy bien organizado está este día, el Ideal Management. Y así que son charlas que veníamos teniendo y que se sintetizaron en lo que hablamos arriba del escenario. Perfecto. Yo veía a todos los asistentes hoy, que la verdad que es una cantidad importante, y desde que llegamos hemos sido convidados de desayunos, cosas ricas, y ahora, no sé, parece que se viene como un coffee break de almuerzo. Sí. Vos como cocinera, si bien no estuviste a cargo de este catering, pero ¿cómo se hace para alimentar a tantas personas? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta como para esto de parado, en un ratito nada más? Bueno, primero la previsión. De hecho, recién me fui a hacer un café y hablé con un señor del catering y digo, uy, ¿cuántos son ustedes hoy acá? Porque son como 50 personas, imagínate que... Defecto profesional. Y Eso iba a decir. Querés saber, ¿viste? A mí me intriga mucho cómo lo hacen. He participado de eventos muy grandes, o sea, como cocinera trabajé en restaurante, pero también trabajé en empresas de catering. Claro. Y me acuerdo de haber hecho un catering para una boda para 600 personas. Entonces, claro, o sea, realmente lo más importante ahí es tener todo listo, o sea, es tener todo previsto. Uno piensa que la cocina es crear y hacer... Claro. No. Si tenés una boda para 600 personas o un evento como este, empezás hace muchos días y la tecnología ayuda mucho en la cocina para hacer este tipo de eventos. ¿Por qué la tecnología? Porque necesitas cámaras de frío súper grandes, porque los alimentos obviamente, si no, se te ponen mal. Entonces, cámaras de frío súper grandes y hay un nuevo, no es tan nuevo, pero hay algo que se llama, ay, se me fue el nombre, pero es como si fuese un microondas, pero al revés. De frío. Entonces, un enfriador. No, tiene un enfriador rápido. Un desastre. Abatidor. Gracias. Ahí está. Hay mucho Masterchef. Tengo una hija de 1 año y se me van las palabras. Y lo uso habitualmente, pero bueno, el abatidor de temperaturas, gracias. Entonces, por ejemplo, cuando vos tenés un evento muy grande, por ejemplo, no sé qué van a comer acá porque no averigüé esa parte, pero si fuese bondiola, braseás bondiolas, un montón de bondiolas, no las puedes brasear el día del evento ni el día anterior, probablemente. Entonces vos las braseás y las mandás al abatidor de temperatura. ¿Qué hace? Enfría todo rapidísimo y no pueden crecer las bacterias, no hay crecimiento ahí microbiano. Bueno, no sé por qué estamos hablando de esto, pero... No, pero está bien cómo se alimenta tanta gente y entonces, esto, ¿no? Que salen y ya quieren comer. Exactamente. Entonces la tecnología es súper importante, el abatidor de temperatura y demás, y después puede regenerar rápido. Entonces por ahí hay hornos buenísimos, que no sé si los tienen acá, pero hay hornos buenísimos, que vos metés un carro entero. Entonces en los eventos la gente ya tiene todo emplatado, por ejemplo, en un casamiento de 600 personas, ya está todo emplatado, se ponen en carros grandes, se abre la puerta del horno como si fuese una puerta de una casa, entra el carro entero ya emplatado y después después los cocineros por ahí terminan con unas hierbitas frescas y sale. O sea, muy bien. La tecnología para darle de comer a muchas personas es fundamental. Y desde hace un tiempo, no sé, 20 años tal vez, a esta parte, se han agregado una variedad de intolerancias alimentarias que antes era esto, hace 600 platos y ya está, pero ahora entre celiaquía, veganos, vegetarianos y otras... Pesetariano también. Sí. Coman vegetal y pescado. Ah, también, exacto. Comida kosher. Kosher también. Ahí es como que el abanico se abrió y tenés que contemplar un montón de menúes. Bueno, ahí seguramente acá la gente del evento pidió que la gente que se anotaba diga, bueno, yo soy vegetariano, soy celíaco, porque necesitas tener previsión de eso. Pero siempre puede haber algo nuevo. Nosotros en la carta del restaurante de Casa Sáenz tenemos como un asterisco donde dice, si tenés alguna alergia alimentaria, por favor comunicate, avisanos, porque sí, hay mucha gente alérgica al sésamo, a los frutos secos, a cosas que uno no se imagina. Vino hace poco una persona alérgica a ¿viste los guantes de látex? Al látex. Entonces, bueno, se usan guantes de nitrilo, nitrito, para no usar látex, porque hay mucha gente alérgica al látex.
O sea que claro, es un una montón de cosas que uno no sabe. Sí, y que además, bueno, los vas descubriendo el paciente cuando le pasa alguna situación en el organismo, ¿no? Sí, De esto. y es muy delicado. Nosotros en el restaurante empezamos a hacer con cada carta nueva como un Excel de cada plato y cuáles son las alergias más comunes para que la gente que pregunte que tiene una alergia pueda preguntar y se quede tranquila de que su plato no tiene alguno de esos ingredientes. ¿Y cómo, ya que estamos y moderaste la charla para armar una crew, cada ingrediente cuenta, ¿cómo se arma un equipo? Más allá de combinando, no sé, las habilidades duras donde uno tiene la expertise y las habilidades blandas, ¿no? Que hoy está tan no de moda, justamente porque se está hablando más de esto de, bueno, cómo se lleva el equipo entre sí, ¿no? Más allá de las habilidades duras. Yo siempre digo que el equipo tiene algo, o sea, es como un cuerpo, ¿eh? El equipo está vivo, como yo digo que la cocina está viva y el equipo está vivo, somos un montón de personas a las que nos pasan cosas y que no estamos todos los días de la misma manera. Entonces hay que estar como muy abierto para tratar de armar el mejor equipo posible, que en general es para un determinado momento y es un arte. Hay grandes líderes armando equipos. Nosotros estamos aprendiendo todos los días, porque no digo que lo tengamos muy claro todavía, pero yo trato de encontrar gente que le apasione lo que hace. O sea, para mí encontrar esa chispita de que a alguien le guste la cocina y que le guste lo que está haciendo todos los días va a mejorar mucho el clima de trabajo, ¿no? Si vos disfrutas lo que estás haciendo. Porque hay imponderables y, como recién hablábamos, a veces la cocina se ve caótica por afuera. Y si vos no te gusta lo que haces, es difícil que lo sostengas durante el tiempo. Así que para mí eso es súper importante. Y después, ingredientes buenos para un buen líder. Recién me preguntaban, yo decía, bueno, sentido común, que es el menos común de los sentidos muchas veces. Entonces, sentido común, conexión, escucha. Hay muchos ingredientes que son cada vez más importantes. Empatía, ¿no? También. Empatía. Sin duda. Fundamental. El equipo, viste, si te pones en una postura muy rígida, no fluye. No fluye, y también esto de empatía, decir, che, bueno, a ver, vamos, estamos todos en esta. Y después hay algo que me parece súper importante en los equipos, es que cada persona importa y que cada persona se tiene que sentir importante, tiene que sentir que lo que dice, lo que piensa, lo que siente vale, que tiene un valor para poder levantar la mano. Hace poco leí un libro de Kaizen, de un señor que fue el CEO de Toyota Argentina un montón de años, y el libro es buenísimo, lo recomiendo. Y él dice que en la empresa, que creo que en todo Toyota hay un cuaderno que le llaman el cuaderno rosa, donde todos los empleados pueden hacer sugerencias de cambios. Porque es verdad que por ahí, en el caso de Toyota, si estás en la línea ensamblando una camioneta, por ahí te diste cuenta que si tal tornillo lo pones de tal manera, es mejor. Y capaz que el que está liderando eso, como nunca está poniendo ese tornillo, no se dio cuenta de eso. Y en cocina eso pasa todo el tiempo. Claro. Porque, por ejemplo, nosotros cuando creamos las recetas, las creamos para 20 personas. Pero los chicos después, cuando las replican, a veces tienen un evento más grande y las tienen que hacer para 100 personas. Entonces descubren modos de hacer que nosotros para 20 no habíamos descubierto. Entonces lo que tenemos que hacer es cotejarlo entre todos y ver que ese modo funcione para 20, para 30, para 40 y ahí incluirlo. Justamente te iba a preguntar sobre eso. ¿Qué pasa cuando un negocio de cocina se expande? Porque está esta como noción común de que se pierde la calidad, ¿no? De que cuando tuviste tu restaurante chiquito, hacías una carta y una receta curada para tu público que venía, que ya conocía, que se generaba una relación. Y si de repente el negocio o es un restaurante más grande, o se pone un local en otro lado de la sucursal, o se hace una franquicia, por ejemplo, la noción común es que se pierde esa calidad, ese pensamiento. Ese detalle. Yo creo que tiene que ver mucho con el sistema. O sea, como que también nosotros hace 4 años abrimos Casa Sáenz y yo fui aprendiendo mucho a lo largo de esos 4 años de la importancia del sistema. Por ahí cuando abrimos era muy creída de... No, bueno, esto hay que ponerle el condimento que vos sientas. Claro. Y después aprendí que ese no era un buen sistema. Claro. Porque bueno, claro, somos muchas personas. No era sistemático ese sistema. No, había que porque yo confiaba mucho en la chispa de cada uno, pero bueno, claramente si vos querés tener una estabilidad en el producto, necesitas un buen sistema. Y yo creo que con buenos sistemas podés llegar a tener muy buena calidad, aunque hayas crecido, porque el sistema está bien hecho. Creo que lo importante es elaborar muy bien ese sistema, ¿no? Y ese control después. Viste
Viste que cada vez que uno tiene la posibilidad de viajar, descubrís que en el mundo el ritual de la merienda no existe. En muchos países del mundo. Entonces saltan, ¿no?, del almuerzo a una cena muy temprana para nosotros, que ya a las 9 de la noche tenemos hambre de nuevo. Total. Claro. ¿Por qué no se sostiene en otros lugares? E incluso en un room service, ¿no? Pedís algo y te dicen, me quedó una media luna de la mañana, que más triste, claro. Sí, es muy loco eso, porque muchos países cenan muy temprano. Entonces también ahí descubrimos que en Argentina, esto de la merienda, que seguro me lo preguntás por el programa del Gourmet de Meriendas, veníamos hablando mucho con el equipo de por qué en Argentina era tan importante la merienda. Y hablábamos de esto, que somos muy tarderos los argentinos. Sí. Entonces capaz que acá comienza a las 9 de la noche. La gente que cursa el turno noche en la facultad, yo en una época iba a la facultad en turno noche, salíamos a las 11 de la noche, o sea, yo hasta que llegaba a mi casa eran las 12. Si no había hecho una buena merienda, no aguantaba. Entonces creo que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, con esta cosa de comer tarde, y que somos muy sociales, por suerte todavía en nuestro país tenemos lo social es muy importante. Entonces la merienda es un momento de pausa, de encuentro, de juntarnos con amigos. Y otra cosa que considero que es más del último tiempo, también por la situación económica del país, es que a una generación muy joven la merienda le es una buena puerta de entrada al mundo de la restauración, de los restaurantes, porque cada vez hay más lugares donde ofrecen merienda y es mucho más económico salir a compartir una merienda con amigos que ir a un restaurante a comer, que estás hablando de otro cubierto. Entonces la merienda se convirtió como en un nuevo turno del restaurante. Mira, porque además se ha instalado, y nos ha pasado, imagino a todos, que salís de la escuela 4:30, 5 de la tarde, llegás a tu casa a tomar la leche. Y ya quedó como impuesto también. Totalmente. Entonces también es ese ritual, ¿no? Por ahí nosotros era tomar la leche, hacer la tarea y ver un poquito de tele, invitar a compañeritos a ese ritual que se va extendiendo a través de las generaciones. Y es re lindo porque lo decís con una sonrisa en la cara, porque a todos nos pasa eso, que nos acordamos de ese momento como el momento más placentero del día, de ya está, me liberé de mis actividades, me voy a relajar a tomar la merienda. Y hay algo de eso que subsiste hasta el día de hoy, aunque seamos grandes y ya no estemos en esa etapa escolar, pero todos lo recordamos como de ese lugar. Claro. Si tuvieras que alimentar, ya empiezan a salir de algunos encuentros muchos de los asistentes y se empieza a cargar un poquito aquí la sala. Si tuvieras que alimentar, ¿qué menú se te ocurre hoy? Entre que estamos en un otoño medio invernal, pero la temperatura no está muy baja afuera, acá adentro tal vez sí, hay humedad. Está bueno. Digo, a veces, viste, crees que, no sé, programar un guiso de lentejas y de repente te sube a 20 grados, te querés matar. Es muy difícil. Mirá, la verdad es que podría ser alguna especie de comida guisada, o sea, pienso mucho en la calidad nutricional de lo que tienen que recibir, porque hay que estar atentos, hay que estar bien alimentados, ¿no? No queremos comer carbohidratos y carne y nada más. Entonces como que pensaría desde el lado como así más integral. Nunca me jugaría por una sola opción. Creo que en un evento así necesitas tener 2 o 3 opciones como para que la gente pueda elegir. Entonces, una que me encanta sería una ensalada, pero de estas ensaladas power con algún grano interesante, que puede ser quinoa o puede ser mijo. Por ejemplo, alguna carne como un pollo desmenuzado, pienso en lo económico también, porque si no también puede ser una trucha desmenuzada, que está buenísimo, algún vegetal encurtido, algún vegetal asado, por ejemplo una calabaza asada, un buen aderezo, un huevo. Entonces ahí tenés una comida integral, con proteína, con proteína, que es deliciosa, pero que no es tan frugal. Y también por ahí tendría como algún guisito, pero también con algún grano más interesante que un solo arroz blanco, sino por ahí un arroz integral o alguna cebada. Y mucho vegetal y como especias, pero que sea liviano, porque me parece que si te comes un locro súper pesado de grasa o de carne, y tenés que seguir hasta las 5 de la tarde. Empiezan los cabezazos, entra Palermo a la cancha y bueno. Pensemos en los speakers de la tarde, por favor. Claro, porque además están todos trabajando. Claro. Estamos todos trabajando, no es que estás de vacaciones o algo. Ximena, ¿dónde entonces podemos conocer tus platos, esto de trabajar en crew, ¿no? En equipo. En Casa Sáenz tenemos 2 casas, una en Belgrano, en Arcos y Echeverría, y la otra en el barrio de Palermo, acá cerca, en República Árabe de Siria y Gutiérrez. Así que los esperamos a todos. Perfecto. ¿Hoy qué se come allí de almuerzo? ¿Hay algo? Cambiamos la carta esta semana, así que yo estoy muy entusiasmada. De hecho, hablé ahí en la charla de una humita en olla santiagueña riquísima, que tiene zapallo cabutia, tiene choclo rallado, tiene un queso delicioso de Mauricio Culi.
Ahora sumamos pastas al menú. Hay unos cavatelli con pesto y alcauciles, si son fanáticos de los alcauciles, que entran en la temporada. Unos canelones también sumamos, muy pero muy ricos. Y nuestro clásico es el pollo hecho al horno de barro con una salsa verde italiana y nuestra barra así de guarniciones. A mí me gustan mucho los vegetales y darle onda a los vegetales, darles color, darles sabor, así que... Yo voy por la Los humita esperamos. porque es muy difícil de hacer en casa. Eso Sí. de rallar el choclo y que se te extiende a toda la mesada, el piso. Mancha todo. Mancha todo. Siempre es mejor que lo haga otra persona. Es verdad. Gracias, Ximena. Muchísimas gracias por Gracias la a visita. vos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Ximena Sáenz ha pasado por aquí. Ella, comunicadora, cocinera, y ya nos está dando hambre, ¿no? Debe ser por la hora. Now. Hola, somos los siniestros, los que aparecen en tu cabeza cada vez que pensás en tu seguro. Pero esta vez venimos a cambiar eso. Ajá, porque Zurich creó el Club Zurich, un club donde solo por ser cliente tenés beneficios en supermercados, electro, jugueterías y hogar que se renuevan todos los meses. Así podés pensar menos en nosotros y disfrutar mucho más de esos gustos que te hacen bien. Club Zurich, beneficios que nos unen. Entidades autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228 y 0541 respectivamente. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.zurich.com.ar/Club Zurich. Experiencia Idea Management 2026. Seguí toda la cobertura por 979now.com y redes @979now. Nos acompaña William Hope, cobertura médica. William Hope es salud. Quise entrar a mi casa y está usurpada. La casa ahora es nuestra y vos no podés entrar nunca más. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Recuperamos más de 800 viviendas que hoy están en manos de propietarios legítimos, no de ocupas. Porque con ley y orden, la propiedad privada se respeta. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Experiencia Idea Management 2026. Now 979. Now.
somos nadie. Un nuevo punto de vista. En Now. Faltan apenas 13 minutos ya para las 2 de la tarde, momento en que llegarán nuestros compañeros de Coworkers. Y la temperatura estaba en unos 17 grados, nos había dicho Ezequiel Marcusi, Acá no se nota acá adentro, acá está más fresquito. Sí, y en este momento además hay como calor humano, porque ya están saliendo de los distintos encuentros y vemos que se acercan a estos mostradores y levantan su cajita de almuerzo, ¿no? Es como la vianda. La lunchbox. Ahí La está. lunchbox. Muy bien, me gusta porque Euge La caja tiene de almuerzo. toda la terminología, el coffee break y lunchbox. Yo, viste, casi digo la cajita del fast food. La cajita feliz. Pero por ahí no es tan feliz, qué sé yo, vamos a ver. ¿Ya nos tocará a nosotros también la cajita? Sí, ¿Tenemos? por supuesto. Sí, tenemos también y parece que es un plato calentito porque se huele algo. Uno de los temas que quedó pendiente de contar tiene que ver con los 2 días después, podríamos decir, de lo que fue la entrega de los Premios Sur, la reacción de Mariano Con y Gastón Duprat. Ustedes se acuerdan que ellos fueron convocados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para hablar de Luis Brandoni, el homenaje, etcétera. Y que cuando comenzaron, Con primero y luego Duprat, empezaron a sentir silbidos, abucheos, por lo que ellos decían, ¿no? Porque por un lado dijeron que Luis Brandoni había sido perseguido por la dictadura, pero previamente por el peronismo. Y ahí ya un momento incómodo. Que ellos no se sentían representados por los directivos de la Academia de Cine, que no representaban a toda la industria, ahí caras serias. Y luego Con, cuando dijo que del 2003 al 2015 Beto Brandoni no había tenido prácticamente papeles importantes en ninguna película o serie, y esto estaba más relacionado con los gobiernos en ese momento. Y ahí fue todos los comentarios y eso. Fueron consultados después de esta ceremonia cómo se sintieron. Y ellos en realidad dijeron que nunca hacen ni series ni películas para el consenso general, que están acostumbrados a la provocación, que de alguna manera ellos se mueven en eso, y que todo lo que dijeron era cierto, que Beto Brandoni no había tenido trabajo en todos esos años y que él lo había padecido y que además había sido perseguido, como muchos tantos otros, durante la AAA en aquel gobierno peronista. Con lo cual no torcieron mucho su discurso, se mantuvieron en esa postura y reivindicaron una vez más que lo que contaron en Homo Argentum pinta un poquito de cuerpo entero como somos los argentinos, ¿no? Aunque muchos decían que era más una radiografía del porteño. El Homo Porteñum, decían muchos. Homo Porteñum, es verdad. Más que del argentino. Yo creo que así mucha gente de las provincias ve así a los porteños, justamente. Claro, sí. O sea, es como que eso por los porteños y son así, el resto no somos así, ¿no? Exacto. Me acuerdo de haber entrevistado para esa ocasión a Guillermo Francella y él también coincidía con eso, ¿no? Que tenía más que ver con una radiografía del porteño, esta cosa más de canchero, de ir al exterior y a veces... Es un hilo conductor. Dejarnos mal, ¿no? Mal parados, sí. digo. Y es un hilo conductor de toda la película, no sé si la pudieron ver, pero en todas se ve ese gen de alguna forma. Incluso, bueno, no quiero spoiler, perdón, pero... Ya está en plataforma, ya lo hemos visto muchas veces. Pero en el último sketch, ¿cómo se dice? El último relato, era como un relato, ¿no? Un que cuento. es este del argentino que vuelve a su raíz italiana. Un poco como que es un espejo de sí mismo en cierto punto, ¿no? Porque él va con todos esos aires de grandeza, de que no vengo a conocer a mi familia. No va desde un lugar muy humilde a conocer a esa familia. Y va con un auto Para mí de los deportivo, mejores además. relatos de la película, sin dudas, es el último. A mí me gustó mucho. Y después como que, a mí por ejemplo me pasó que la última frase, cuando le dice argentinos de mierda, por ejemplo, eso me dolió, ¿entendés? Pero al mismo tiempo te pone todo el tiempo en esa polémica, ¿no? Despertó emociones por todos lados la película. Totalmente. No quedó, no pasó inadvertida y ha llevado mucha gente a los cines, ¿no? Habíamos dicho hace unos días casi 2 millones de asistentes, algo que por ahora no se repitió. Así que bueno, Mauro, yo no sé si hoy es un día, de acuerdo a tus efemérides, para evocar algo puntual. A ver, o te estoy poniendo en un aprieto. No, vamos a fijarnos. Siempre hay efemérides Hoy de todo 4 tipo. de junio, Sí, exacto, sí. porque generalmente en esta beta pedagógica que tiene Mauro como docente universitario y docente secundario. ¿Cómo que no? Claro. ¿Cómo me ¿Cómo olvidar? usted sabía Claro, que iba a sacar un as bajo la manga? El 4 de junio de 1943 fue el golpe del Grupo Oficiales Unidos, el golpe de
el GO, el golpe de Estado, Ahí va. que derrocó al gobierno de Castillo en ese momento, que había sucedido al enfermo y ya fallecido Roberto Marcelino Ortiz, que bueno, uno de los integrantes del Grupo Oficiales Unidos, donde asumió primero Rawson y después fue quitado del gobierno, asumió Pedro Pablo Ramírez, era Juan Domingo Perón, ¿no? Miembro que llegó a ser vicepresidente, secretario de Trabajo y Previsión y demás, que bueno, marcó sin duda la política argentina. A nivel que al día de hoy se sigue hablando de peronismo antiperonismo. Claro. Ese fue su primer momento, su primera irrupción política en la República Argentina, cuando empezó el golpe de Estado el 4 de junio de 1943. Sí, desde entonces grieta, ¿no? Digo, desde entonces... Y se mantiene hasta el día de hoy. Que lamentablemente sí, exactamente. Fueron como mutando los temas, si tenían que ver con la cultura, con la política, con la economía. Lo que hablamos recién. Claro. Lo que vos hablabas recién es justamente el gobierno kirchnerista con Gastón Dumplá y Mariano Con o Brandoni. Bueno, el kirchnerismo es una derivación del peronismo, sobre todo el peronismo de izquierda, que no fue fructífero prácticamente nunca hasta el año 2003, cuando Néstor Kirchner asume la presidencia el 25 de mayo, ¿no? Sí, así es. Eugen, sí. No, tuiteó el ministro de Economía, Luis Caputo, y a propósito de lo que contábamos hoy a la mañana, el tema de las reservas y demás, él salió a aclarar como algunas cosas. Primero, que no había ningún tipo de meta en términos de los 10.000 millones de dólares, hito que consiguió el Banco Central en el día de ayer con una compra de 74 y encadenando 100 ruedas consecutivas. Después, que los 17.000 millones, que es la otra cifra de la que se habla, tampoco es una meta, sino que es el ritmo de compras al que llegaría, o el número al que llegaría con el ritmo de compras actual, y que los 24.000 es el número más optimista, digamos, pero lejos de ser su expectativa. Lo que está haciendo básicamente al llano acá Luis Caputo es decir, no pongan un número respecto de cuántas reservas queremos comprar, no pongan esa presión, porque ¿qué pasa? Estamos, si no, contando todo el tiempo si llegó, si no llegó, si es menos, si es más, y el gobierno no quiere eso porque es una señal para ellos errónea para los mercados, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que salió a aclararlo, bastante largo el tuit, hace unos minutos nada más. Aquí estábamos en Now 979 y nos quedamos hasta las 14. Esto es No Somos Nadie. Now. Si sos cliente sorpresa Santander, este 24 y 25 de mayo vení a Sodimac y aprovecha un 25% de reintegro adicional y hasta 9 cuotas sin interés en todas tus compras. Además es acumulable con otras promociones. Vení a Sodimac y llévate todo para tu casa con la mejor financiación. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.sodimac.com.ar. Now. En vivo desde Experiencia Idea Management 2026. Nos acompaña William Hope, cobertura médica. William Hope es salud. Ahora, un nuevo mundial se empieza a sentir. Y Now va a estar junto a Juan Pablo Varsky. En vivo desde Estados Unidos, Canadá y México, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. La batería es William. Mi batería es William. Experiencia Idea Management 2026. Now 97.9. En vivo. Nos acompaña William Hope, cobertura médica. William Hope es salud. Bueno, y aquí estamos, ya sobre el final de No Somos Nadie. Mañana vamos a estar desde casa. Desde digamos. casa, sí, mañana volvemos. Claro, así es. Igual estuvo interesante la aventura de salir un ratito, conocer, estar más en contacto con el público, ¿no? Que nos estaban viendo recién. Ahora es como que pasan y están más concentrados en el almuerzo. Me gusta mucho venir a estos eventos a mí. Sí, vos sos de venir mucho por tu labor, ¿no? Yo cubro sector privado, entre otras cosas que cubro. Vengo mucho al SEC, vengo un montón porque últimamente todos los eventos son en el centro de convenciones. Mira. Y es un lugar buenísimo para llegar en transporte público, así que agradecida amplio ante todo también, eso. Amplio también, entra mucha gente, cómodo, está bueno. Está bueno en ese sentido. Y a mí lo que más me gusta de estos eventos es lo siguiente: pasan cosas en el escenario y pasan cosas en los pasillos. Muy importante lo que pasa sobre en los todo pasillos. Eso, ¿no? La charla en el medio. Claro, creo que incluso lobby, más ¿no? importante que el escenario, el pasillo define todo. Es más importante, no solo porque cuando viene, no sé,
cuando es otro tipo de evento y viene un funcionario, Javier Milei, Luis Caputo y demás, hay siempre una frase que queda resonando y que es tema de conversación. Título de algún diario mañana, ¿no? Título de algún diario mañana, pero más allá de lo que se diga mañana en el diario, acá abajo en los pasillos también se comenta y salen datos y está buenísimo. Así que el lobby siempre lo más divertido. Bueno, nos estamos yendo entonces, ya llegan los amigos de Coworker con Agus Casanova a la cabeza, Mariano Almada, Ale Arce. Nosotros somos, bueno, en la operación técnica Lucía Méndez, Community Manager, Sole Guizamón y Guadalupe Fernández Viero. En la producción Diego Bueno, Joaquín Villanustre, Juan Wiñaski y Augusto Sana. En el control,